bajo el azul de nuestro cielo y con el optimismo de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenidos a este programa En Contexto. Llegamos al 1 de noviembre y hoy celebramos nuestros 3 meses al aire. Es un honor estar aquí con ustedes durante estos 3 meses. Han sido de todo, ha llevado este periodo y estas semanas, pero sobre todo agradecerles a ustedes como audiencia que han estado apoyándonos, sintonizándonos a través de 92.3 FM, a través de las plataformas, también redes sociales, extraradiocr.com. Y bueno, con el 1 de noviembre, Luis Diego, viene también el cobro del marchamo, muchas otras cosas para este mes de noviembre. Buenos días. Sí, noticias bonitas. Unas más bonitas que otras, ¿verdad? Algunos arrugan la cara con esto del marchamo, ¿verdad? Pero bueno, toca, ¿qué vamos a hacer? Toca. ¿Verdad? Algunos como usted hacen el ahorro durante todo el año. Sí, hacemos el ahorro en la casa durante todo el año para llegar a esta época y que no sea de un solo tiro, ¿verdad? Digamos que duele un poquito menos. Bueno, Luis Diego Castro, Rita Valverde, estamos listos para presentarles todos los puntos de vista, actualizarlos con lo que está sucediendo e invitarlos a que marquen 7003-1234, 7003-1234, nuestra principal vía de comunicación, la línea extra, para que emitan sus opiniones, para que emitan sus preguntas y todo lo que nos quieran contar. Bueno, y Rita lo mencionaba, cumplimos 3 meses al aire, 3 meses al aire En Contexto y 3 meses al aire como Extra Radio. Y bueno, aquí me tomo la libertad como director de Extra Radio de pues bueno, anunciar a las personas que nos siguen desde hace 3 meses, a los que nos siguen hace un día, hace 3 semanas, hace 5 semanas, como estuvimos recibiendo mensajes en las últimas horas, pues adelantarles que bueno, que este es un proyecto que nació, que si bien es cierto, nació muy fuerte. Sí. Como contaba ayer, vamos picando muy bien, bastante bien para ser una emisora tan novel en el dial. Y a partir de hoy, 1 de noviembre, también internamente se marcan nuevos inicios acá en Grupo Extra y en Extra Radio, con personas que se incorporan, con nuevas tareas asignadas a algunos colaboradores, siempre en un ambiente muy dinámico de un grupo que sigue expandiéndose y que está a las puertas de lanzar durante este mes de noviembre, de lanzarse de nuevo al público y al mercado como un grupo absolutamente renovado, el nuevo Grupo Extra, que después de la primera quincena de noviembre, pasada la primera quincena, les tendremos muchísimas noticias. Y eso implica también un remozamiento y un fortalecimiento de los equipos de trabajo dentro de Extra Radio. Así que estén muy atentos porque vienen una cantidad de cosas, de buenas noticias acá con Extra Radio en este tercer mes iniciando este 4º mes de estar al aire. Así es, Luis Diego, qué bonito, ¿verdad? Empezar 1 de noviembre y bueno, para nosotros será cada inicio de mes recordar esa fecha de inicio. El 1 de agosto, hace 3 meses, estábamos corriendo con muchas cosas para sacar la tarea adelante y para que ustedes también llevarles lo mejor, que es lo más importante para nosotros, que la información llegue a ustedes, que ustedes también sean parte de estos programas y que nos hagan saber sus opiniones y nos escriban qué les ha parecido también, cuáles son sus opiniones y valoraciones sobre estos programas que ustedes escuchan. Así que antes que nada agradecerles por estar aquí con nosotros, sintonizarnos los días que puedan. Algunos tendrán también sus quehaceres, pero es un honor siempre estar con ustedes aquí en los micrófonos de 92.3 FM. Sí, a través de Extra Radio CR
también. Y bueno, sin más, vamos a poner en contexto, actualizar lo que está pasando en tiempo real. En Contexto por Extra Radio. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora. En tiempo real. Bueno, como les anunciábamos al inicio, el marchamo se cobra a partir de hoy para 2.9 millones de vehículos en el país. Desde las 6:30 de la mañana los sistemas para consulta del marchamo 2025 ya están habilitados. También se puede pagar en línea y en las sucursales. El Instituto Nacional de Seguros habilita el pago en todas las sucursales bancarias y otras entidades financieras. ¿Cómo puede usted consultar cuánto es el monto que debe pagar para el marchamo? Bueno, entra al buscador web de su preferencia, pueden poner consulta de marchamo, ingresa el tipo de vehículo y digita el número de placa. Con estos dos datos usted ya puede conocer cuál es el monto que le corresponde pagar para el marchamo 2025. Luis Diego, me imagino que ya hoy a estas horas muchos saben cuál es el monto que deben pagar. Tal vez algunos están retrasando un poco la noticia, tal vez no están de ánimo. Algunos tal vez todavía no quieren ver, es lo que quieres decir. Sí, porque igual hay tiempo, ¿verdad? No es que tenga que cancelarse ya mañana, pero sí es cierto que algunos prefieren saber lo más pronto para organizarse con sus finanzas el fin de año. Sí, correcto. Bueno, y yo creo que aunque tal vez no sea una buena noticia para algunas personas, que algunas personas no lo vean positivamente o no les alegre o no les entusiasme, pues estar informado siempre es importante, justamente por lo que decís, porque se puede entonces planificar un poco los gastos y ver. También hay gente que tiene problemas con el gasto y con las compras, ¿verdad? Que tal vez compran de más o llenan la tarjeta de más en fin de año y tal vez viendo el marchamo pueden decir, bueno, ¿verdad? Pueda servir como voy a medirme un poquito, ¿verdad? Pero sí, hoy la enorme cantidad de personas que cuentan con vehículo, amanecimos con la noticia de que podíamos ya consultarlo en línea. 2,9 millones de vehículos, casi 3 millones de vehículos en el país. Así es, Luis Diego, de este tema les vamos a ampliar la otra semana para de una vez a los oyentes, dudas que tengan, para que vayan alistando todo lo que tienen respecto al cobro del marchamo. La otra semana, el martes, estaremos conversando sobre este tema. También les vamos a comentar, actualizar los sindicatos de la Caja. Ayer realizaron una huelga por varias peticiones que tienen, y los trabajadores de centros hospitalarios de Costa Rica ayer se manifestaban en San José exigiendo un diálogo con el gobierno para rescatar la Caja Costarricense de Seguro Social. La marcha partió del Parque Central y culminó en la sede de la Caja y busca abordar lo que consideran decisiones del Ejecutivo que debilitan la institución y favorecen la privatización de los servicios de salud. Entre el pliego de peticiones que ellos piden o hacen son demandan soluciones para el problema como las largas listas de espera, una deuda estatal de 4 billones de colones con la Caja, la tercerización de servicios y la fuga de especialistas. Algo también que están solicitando de manera bastante polémica es la salida inmediata o la destitución inmediata de Marta Eugenia Esquivel, la presidenta de la Caja, acusándola de tomar decisiones perjudiciales para la institución. De momento, la Caja no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la situación y sobre el pliego de peticiones que están pidiendo los sindicatos. Sí, y bueno, tal como lo anunciaron los sindicatos, la huelga duraría un total de 24 horas, que comenzaba a las 6 de la mañana de ayer, jueves 31 de octubre, y finalizaban a las 6 de la mañana, a las 5:59 de la mañana de hoy, 1 de noviembre del 2024. Así que así está el tema con esta manifestación y con esta huelga, ¿verdad?, del sindicato de algunos de los sindicatos de la Caja. Yo honestamente no creo que haya mayor reacción de parte de las autoridades de la Caja, menos en un momento tan complicado, ¿verdad?, donde parte de su junta directiva está involucrada y sesionando a medias o poco o nada en algunos casos en estos días. Entonces realmente no esperaría
yo no esperaría que haya mayor repercusión. Sí, bueno, de paso también tenemos un audio que vamos a escuchar sobre lo que dicen los sindicatos de esta manifestación. Que quiero aclarar, yo lo que creo es que no va a haber mayor pronunciamiento de parte de las autoridades de la Caja. Repercusión, ya veremos qué trae la repercusión, porque pues obviamente es una protesta y los sindicatos esperan que pasen cosas con respecto a su pliego de peticiones. Escuchemos. La reunión básicamente ha sido para atender o para recibir de parte de ellos un pliego de peticiones que tienen. Nosotros como cuerpo gerencial hemos tenido el espacio para escucharlos y tendremos que valorar qué de esas peticiones están dentro del marco de acción nuestra y cuáles requieren conocimiento por parte de la Junta Directiva cuando ésta esté nuevamente activa. En Contexto por Extra Radio. Básicamente eso. Los escuchamos y vamos a ver. Cuando la Junta esté de nuevo activa, ¿qué hacemos? Así es, y bueno, nos vamos a mantener muy al tanto también porque esto repercute también al Ejecutivo cuando se trata de la destitución de la jerarca de la Caja, que por el momento está suspendida durante 6 meses sin goce salarial debido al caso Barrenador. Pero sí hay otras cosas que atañen más directamente a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Correcto. Y bueno, tenemos noticias policiales, ¿verdad? Porque tenemos un nuevo caso. El caso Ballena. En este día se han dado algunos allanamientos en Punta Arenas por parte del organismo de investigación judicial. Se confirmó la detención de 3 sospechosos que están involucrados en una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas y la legitimación de capitales. Entre los arrestados se encuentra el presunto líder del grupo, identificado con los apellidos Cruz Mata, junto con su cónyuge y un cómplice de apellido Hernández Mata. Esta operación es parte de una investigación más amplia, conocida como caso Ballena. Los detenidos son un hombre de 39 años, presunto líder de la organización, o sea, Cruz Mata, una mujer de 35 años de apellido Medrano y un hombre de 42 años de apellidos Hernández Mata, como comentábamos anteriormente. Los agentes del OIJ llevaron a cabo 8 allanamientos en varias ubicaciones, incluyendo Nances de Esparza, Punta Arenas Centro y el barrio El Cocal en Punta Arenas, con el objetivo claramente de desarticular a esta organización delictiva. 8 allanamientos. Les digo, también tenemos declaraciones de lo que dijo el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga. Vamos a escucharlo. Agentes de la sección de legitimación de capitales se encuentran en este momento realizando un total de 8 allanamientos en la localidad de Punta Arenas, tanto el Cantón Central como también Esparza. Esto con la finalidad de desarticular una organización criminal dedicada a lo que es el tráfico internacional de droga presuntivamente, así como lo que es la legitimación de capitales. Esta investigación inicia hace aproximadamente un par de años, siendo que como antecedentes se tienen algunas materializaciones que se habían hecho años anteriores, así como un decomiso de un dinero. La organización está liderada en apariencia por un sujeto de apellido Cruz Mata junto con el cónyuge, y también quien les coayuda es otro sujeto de apellido Hernández Mata. Dentro de los lugares que se están allanando y que también se van a trabajar son la casa de habitación de esta persona, un establo, así como también una pescadería a nombre de esta persona y un muelle que él tiene. Además, figura también como parte del allanamiento, pero no como parte de la investigación directamente, centrado hacia unas instituciones, tanto la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, la Cámara de Pescadores Artesanales de Punta Arenas y también Incopesca. Se recalca nuevamente que ellos no tienen relación directa con el caso y lo que se va a hacer es buscar documentación importante asociada a este caso. A esta persona también se le va a decomisar alrededor de 12 vehículos, varios navíos que estén en ese momento en el puerto, así como también se le va a anotar las casas de habitación, los establos, la pescadería, el muelle, entre otros. Este caso Ballena se comenzó, como les digo, hace aproximadamente 2 años y lo que se busca es pues desarticular esta organización que en apariencia trasladaba drogas, utilizando para ello presuntivamente los navíos desde lo que es la parte sur del continente y después para que se fuera transitando hacia otros lugares de fuera del país. Importante destacar que en este allanamiento se está deteniendo a estas 3 personas que se indicó y se van a hacer puestas en conocimiento de la autoridad judicial para lo correspondiente. Bueno, realmente una cantidad de detenidos importante en este caso que
que se las trae y que del que vamos a esperar mucha más información en el futuro. Luis Diego, tenemos también hoy una noticia que sale en el periódico de Diario Extra, viene en portada, tienen que ver con los rastros de antibióticos en ríos de San José que se han encontrado, que se han determinado. Una investigación del Instituto de Investigaciones en Salud, INASA, de la Universidad de Costa Rica, detectó residuos de al menos 4 tipos de antibióticos en los ríos de la capital, así como la presencia de bacterias resistentes a estos medicamentos. La investigadora Luz Chacón advierte que si no se controla este problema, se estima que para 2050 podría morir alrededor de 50 millones de personas a causa de enfermedades actuales tratables debido a la proliferación de superbacterias. Bueno, un ejemplo de lo que se dice en la nota es el hallazgo, por ejemplo, en el río Virilla de Plasmidoma microbiano, que facilita la transmisión de resistencia a los antibióticos entre bacterias. Y entre las causas de posibles hipótesis de cómo han llegado estos rastros de antibióticos a los ríos de San José, bueno, se señala que puede ser una inadecuada disposición de fármacos que las personas tienen en sus hogares, el tratamiento a través de descargas de aguas residuales. También tiene que ver, podría ser con el vertido de agroquímicos y plaguicidas. O la tercera hipótesis es que los medicamentos de la industria farmacéutica veterinaria se utilizan en humanos, tienen compuestos similares a los de los animales, por lo que otra posibilidad podría ser esta. Sí, correcto. O un poco de todas, ¿verdad? Porque todas las opciones ocurren en mayor o menor medida. Lo cierto es que este mal tratamiento que se le da a la hora de desechar los antibióticos o compuestos asociados a los antibióticos está haciendo que proliferen superbacterias. ¿Qué es? Que se vuelven resistentes al antibiótico y que luego el problema va a ser que cuando nos apliquemos los antibióticos que usualmente nos hacían efecto, no nos van a hacer efecto porque vamos a estar probablemente infectados de un tipo de bacteria que debido a este problema se había hecho resistente a esos antibióticos. Ese es el problema y digamos que están poniendo una fecha, el 2050, como un año en el que podrían morir 50 millones de personas a causa de enfermedades actualmente tratables en el mundo. Pero bueno, es un cálculo solamente. Vamos a ver si esto toca de alguna manera las puertas del Ministerio de Salud o del Congreso, donde algunos diputados se interesen tal vez por crear algún tipo de legislación o reglamentar de alguna manera, o desde el Ministerio de Salud o desde las instituciones que tienen a cargo la farmacología y la regulación farmacológica del país para tratar este problema, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, son ríos, el ejemplo que se pone es del río Virilla, ¿verdad? Sí. Son ríos que cruzan una cantidad de poblaciones importantes a lo largo y ancho del Valle Central. Rita, tenemos una noticia que viene en el Diario Extra, que está en diarioextra.com y que viene en la página 7 de Diario Extra, edición impresa, que habla sobre una base de datos para permitir la identificación de agresores sexuales. Es para contar con información para poder identificar a personas que han sido condenadas por delitos sexuales. Esto va a estar disponible en una base de datos. Por supuesto que es con la intención de resguardar la integridad de menores de edad y de personas en condición de vulnerabilidad de este tipo de depredadores sexuales. Este instrumento forma parte de una propuesta que pretende bajar la cantidad de delitos sexuales y generar un rastro de estos ofensores para que algunas instituciones públicas o privadas conozcan el perfil personal que van a contratar, o sea, que se puedan identificar en procesos de contratación e incluso en algunos otros procesos públicos, teniendo a mano estos datos y esta base de datos
de ofensores, agresores sexuales condenados, identificados. Así es, bueno, la propuesta la hace la diputada Gloria Navas, el expediente 23.886, y básicamente es, bueno, se dice ley para creación de registro público de los sentenciados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Esto ya recibió el visto bueno de los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y bueno, pasaría a discusión en plenario. Yo creo que es también una iniciativa, lo que dicen los mismos legisladores, que facilitaría la identificación y localización por parte del Estado, del sector privado, a la hora justamente de lo que decías, de contratar una persona o incluso de tener antecedentes de delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual, que por supuesto es importante cuando se va a tomar la decisión de contratar una persona. Claro, así es. Ojalá que les dé tiempo a los diputados de llevarlo a plenario y de resolver. En este caso que bueno, que es importante, digamos, si ya existen bases de datos, por ejemplo, para identificar a personas y con otro tipo de delitos, ¿verdad? Incluso a deudores, ¿verdad? Que tan fácilmente se aplica ahora existen muchos métodos, pero el conocido datum, ¿verdad? Si se aplica el datum para saber quién debe, quién no debe, etcétera, pues deberíamos de contar en muchísimas, ojalá en la mayoría de instituciones del Estado y en instituciones privadas, también con un registro de quiénes son ofensores, quiénes han sido condenados por delitos sexuales. En otros temas, siempre de salud, Luis Diego, 3.500 ticos tienen afectaciones por vapeo. Son cifras reveladas durante el Congreso Nacional de Medicina, donde se estima que al menos 3.500 patologías son derivadas por el uso de vaporizadores. La ministra de Salud, Mari Munive, señaló que en ese número no toma en cuenta el subregistro de casos. Es decir, que no se contabilizan a quienes por estar en contacto con el humo del vaporizador se ven perjudicados, por lo que ella considera que sea el dato real de todas las personas que vapean en el país. De acuerdo con estimaciones del área de estadística en salud de gerencia médica de la Caja, en 2021 se reportaron 13 casos, en 2022 la cifra se disparó a 78 y en 2023 1.456. Va en bastante aumento el uso de vaporizadores, y mucho de lo que se plantea en este tema es que se cree que son inofensivos, pero no. Claro. Sí, además que hay un componente entre poblaciones más jóvenes de moda, ¿verdad? Porque lo hay. Y también esto, como mencionas, esta idea de que vapear es mucho menos nocivo que fumar, cuando las autoridades de salud han estado repetidamente informando que vapear puede tener riesgos iguales o peores, incluso, ¿verdad? Porque también hay, digamos, entre las diferencias que tiene con el cigarrillo normal, hay un tema de la humedad a causa del vapor en los pulmones, ¿verdad? Que genera, igual que los cigarrillos de nicotina, problemas en los pulmones, vamos a ver, de diferente tipo, pero igual problemas en los pulmones al fin, ¿verdad? E incluso puede generar algunos padecimientos más graves, o que pueden ser agravables mucho más rápido en el tiempo. Sí, tener cuidado. Incluso aquí en Diario Extra, en Extra Radio, hemos abordado este tema con especialistas. Había venido también del Ministerio de Salud. Esto que se plantea como inofensivos, pero realmente sí tiene afectaciones a la salud. Por lo tanto, incluso me acuerdo uno de los datos que revelaba en esta entrevista que le comentamos hace unos días atrás en Asiento Extra, que se cobraba por jalada. Sí, por jalada. Sí, entre colegiales. Sí. Correcto, sí. Sí, ese es un tema que realmente hay que ponerle el ojo, y que bueno, que el Ministerio de Salud está poniendo el ojo. De hecho, esto se dio en el marco de un congreso médico, y estas declaraciones las brindó doña Mari Munive, que es la jerarca del Ministerio de Salud. En otras noticias, diagnostican a 13,000 con cáncer al año. Esto está en la página 4 de Diario Extra. En Costa Rica, cada año se diagnostica con cáncer a más de 13,000 personas, y cerca de 6,000 mueren por dicha enfermedad, de acuerdo con las cifras que maneja la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, la IARC.
el ente de la Organización Mundial de la Salud encargado de las estadísticas mundiales en lo que respecta al padecimiento del cáncer. O sea, cerca de 13.000 diagnosticados y 6.000 personas que fallecen por causa del cáncer en Costa Rica al año. También, Luis Diego, les comentamos que a partir de hoy inicia el periodo de sesiones extraordinarias por parte del gobierno. Es él quien escoge, el Poder Ejecutivo, los proyectos que se discutirán en la Asamblea Legislativa. Se convocó al menos 125 proyectos. La Presidencia de la República envió la tarde de ayer jueves el decreto de convocatoria de estos proyectos para las sesiones extraordinarias que arrancan este viernes 1 de noviembre. Este periodo donde el Ejecutivo toma control de la agenda de los diputados, tanto en comisiones como en el plenario legislativo. En el documento, el cual Diario Extra también tiene copias, se enlistan al menos 125 iniciativas que los diputados podrán estudiar durante este periodo. Entre algunas destaca, por ejemplo, la Ley Jaguar, la 2.0, la prohibición para optar por la presidencia y una diputación de la República en el mismo proceso electoral, es decir, la doble postulación. Otras iniciativas como la Ley de Amortización de Mercado Eléctrico, Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales, la Ley de Ejecución de la Pena, Ley contra Violencia Vicaria, contra el abandono de las personas adultas mayores, también para fortalecer la Ley para fortalecer las alianzas público-privadas de JAPDEVA y la jornada 4x3. Escuchemos lo que dice la ministra de la Presidencia. Es una convocatoria ambiciosa donde encontrarán más de 120 proyectos para las diferentes comisiones legislativas, desde el plenario y todo el resto de comisiones. Queremos a una asamblea legislativa trabajando, produciendo, enfocada en expedientes que le generen beneficio a nuestro país y que sobre todo tengan respaldo técnico y jurídico. En Contexto por Extra Radio. Le toca entonces la bolita al gobierno en este inicio a partir de hoy, 1 de noviembre, de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, la Ley Jaguar y las jornadas 4-3 son de las dos más polémicas que van a estar pues impulsando el gobierno. Sí, este periodo, nada más para culminar con esto, se extiende hasta el 31 de enero, desde hoy 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2025. Correcto. Bueno, y nos vamos hasta España, hasta Valencia, donde lamentablemente ya suman 158 personas fallecidas con las peores inundaciones en el último siglo en España. Hay decenas de desaparecidos, cosa que informan las autoridades. Han informado entre este jueves y este viernes que siguen buscando además víctimas en poblaciones arrasadas por el agua y por el lodo. Hace temer esto, ¿verdad? Que siga aumentando el saldo. Es el más elevado, el saldo más elevado de víctimas mortales por un desastre meteorológico en España desde las inundaciones de 1973, que habían dejado 300 decesos en octubre. Sí, y sí, muy lamentable, Luis Diego, cómo sigue aumentando esta cifra, pero es que después de ver todo lo que, bueno, vemos a través de imágenes y noticias de Valencia, muy lamentable, se habla que incluso pudo haberse prevenido, sin embargo, no, evidentemente no se esperaba que ocurriera lluvias de esta magnitud, inundaciones, y se siguen buscando víctimas o decenas de muertos, que son los que últimamente han reportado las autoridades españolas. Y también ayer lo mencionábamos, la Comunidad Europea emitía también su pronunciamiento respecto a esta lamentable situación. Y para finalizar, bueno, no nos vamos muy lejos, Luis Diego, es una noticia que tiene que ver con nuestro vecino panameño, pues están pretendiendo que los migrantes que ingresan a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién en ruta hacia Estados Unidos sean multados hasta con $5,000, advirtió este jueves José Raúl Mulino, presidente panameño. Dice que toda persona que ingrese al país violando los puestos de control migratorio terrestre
aéreo o marítimo será multado con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción. Eso lo dijo en una conferencia de prensa semanal. Recordemos que esta es parte de la política que ha asumido el presidente bastante fuerte para frenar esta migración que se da de países principales, bueno, evidentemente del sureste americano, Venezuela, Colombia. Es parte de las políticas que están fortaleciendo para controlar estas olas de migrantes, según lo dicen. Estas declaraciones que dio el presidente 6 días después de que se publicara en la Gaceta Oficial un decreto ejecutivo que aumenta estas multas a migrantes en un intento de frenar la entrada a través de la selva. El Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central. Es una de las pasadas más peligrosas, la selva del Darién. Sí, dentro de esas cosas que, ¿verdad?, que tratamos de hacer como para contener la inmigración de miles de millones de personas a nivel mundial, que honestamente esto de construir muros y de tratar de contener la migración es como tratar de parar una inundación con una escoba, ¿verdad? Realmente es difícil. Es difícil. Esta multa que es como para desincentivar la migración, cuando las personas tienen estas necesidades de dejarlo todo, abandonar el país, realmente yo soy poco optimista con que este tipo de paliativos puedan realmente hacer algo. Sí, yo tampoco creo que sea parte de las medidas. A veces entre más se restringe, más... Correcto. Más prolifera. Y que por supuesto no es la solución. Pero bueno, es un tema de derechos humanos, es un tema de política internacional, es un tema de desigualdad, etcétera. Y hablando de desigualdad, nuestro país no se escapa de la desigualdad. Incluso hay desigualdad entre cantones. Incluso entre cantones que están pegaditos unos con otros. ¿Cuáles serán esos cantones, Luis Diego? Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos a En Contexto. En Contexto por Extra Radio. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Estados Unidos decide 2024. Cobertura especial con todo el equipo periodístico de Grupo Extra y la periodista Glenda Umaña como invitada especial. Para que usted no se pierda ningún detalle, a partir del lunes 4 de noviembre vamos a tener una cobertura especial con toda la información más destacada y directamente desde Washington, D.C. y otros sitios clave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta elección desde la comunidad costarricense en Estados Unidos? Sus historias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Estados Unidos decide. Una cobertura exclusiva para Extra Noticias que incluye un amplio seguimiento en vivo de todo lo que esté pasando. Además, analizaremos ampliamente las repercusiones que trae esta elección para nuestro país. Acompáñenos, su cita es aquí a través de todas las plataformas del Grupo Extra. Para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en alianza con la Universidad de Costa Rica y Sinirube, lanzó el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024. Esta herramienta ofrece datos estadísticos precisos para decisiones informadas, adaptadas a las realidades de cada cantón en Costa Rica. Los resultados muestran un rezago en desarrollo en los cantones fronterizos, mientras que los de la provincia de Heredia, por ejemplo, destacan. Hablamos de el Atlas de Desarrollo Humano 2024, que revela estas desigualdades entre los cantones de nuestro país. Nos acompaña aquí en cabina doña Paola Omodeo, especialista en estadística, investigadora Atlas 2024 del PNUD Costa Rica. Bienvenida, doña Paola. Muchísimas gracias más bien por la invitación, un placer estar con ustedes por acá. Gracias. ¿Cuáles son esos principales hallazgos que tenemos en este informe Atlas 2024? Vamos a ver, tener como un listado de los principales hallazgos es un poco difícil porque es una herramienta muy amplia que nos da muchísimas posibilidades de reflexión. Entonces por eso recurrimos un poco a hacer un análisis de los promedios cantonales, o sea, sacar un promedio de todos los cantones del país. Y pues en el año 2023, que habíamos lanzado la versión anterior del Atlas, teníamos información al año 2020 y veíamos que habíamos experimentado por primera vez un decrecimiento como efecto de la pandemia. Desde el año 2007 que tenemos el proyecto del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, no habíamos visto esto. Entonces, este año se incorporan 2 años más de información, 2021-2022, y se logra visibilizar que experimentamos una mejoría con respecto al año del COVID-19 y que incluso logramos superar y avanzar un poco más de lo que teníamos en el año 2019. Vamos a ver, es importante que cuando estadísticamente hablamos de promedios, ocultamos ciertas condiciones particulares de los cantones, y es por eso que incluso a nivel mundial Costa Rica está catalogado como un país de muy alto desarrollo humano. Entonces, conforme vamos evidenciando o valorando los valores de cada persona, de cada cantón y demás, ahí vamos viendo las diferencias. Entonces, experimentamos, sí, hay un crecimiento, hay una recuperación del COVID-19 en términos de desarrollo humano. Incluso si valoramos los cantones de la GAM y fuera de la GAM, vamos a ver que en la GAM el promedio es superior, o sea, eso sigue siendo la tendencia, pero hay una muy pequeña distribución de la brecha diciéndonos que los cantones fuera de la GAM lograron una recuperación más alta, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con ese dato, es una conclusión a la que hay que tratar con muchísimo cuidado, porque puede ser que hay uno de los cantones que tuvo una mejoría, que presentó un indicador diferente, y entonces eso está generando que se alce el promedio, y la invitación realmente es hacer un análisis cantón por cantón y explorar cada una de las condiciones que tienen. Porque también podría ser que, vamos a ver, que ese crecimiento sea del cantón versus él mismo y no versus los otros cantones. Exacto. O sea, quiere decir que, por decir algo, un cantón tenía un índice de 14, por decir algo, y otro tenía un índice de 3, y el que tenía el índice de 3 ahora pasó a 4 o a 5, y el que tenía 14 sigue teniendo 14, 13 o 12. No necesariamente es que los cantones fronterizos o estos cantones crecieron tanto como para dejar rezagados a otros cantones, sino crecieron dentro de su misma realidad, y en algunos casos un poquito, en otros un poco más, y por eso hay que verlo en detalle. Exactamente. Perfecto. Mentira que ahorita podemos decir que la recuperación fue tanta que tenemos ya un panorama muy parecido a lo que experimentan los cantones del centro del país con respecto a los que están en zonas más alejadas. Los cantones con mayor desarrollo siguen siendo en la GAM. ¿Cómo podemos dividir esos? Sí, es interesante, siguen siendo los mismos cantones: Belén, Escazú, Santa Ana, Montes de Oca. Digamos, si hacemos un análisis provincial, ¿verdad? Vemos qué pasa con respecto a ese promedio cantonal con los cantones según la provincia. La tendencia ha sido la misma desde hace muchísimo tiempo.
Los cantones de la provincia de Heredia sobrepasan el promedio con la única excepción de Sarapiquí. O sea, esos son de los cantones que siempre van a aparecer arriba. Y por el contrario, tenemos a los cantones de Limón, de Punta Arenas, de Guanacaste por debajo del promedio. Hay algunas excepciones, pero casi que podríamos decir que es el comportamiento. Incluso en esta versión del Atlas decidimos también poner a disponibilidad la posibilidad de hacer análisis por regiones. Entonces, si vemos la región central tiene un comportamiento totalmente distinto a todo el resto de las regiones. O sea, todo el resto de las regiones, todos los cantones que pertenecen a una región que no sea la central están por debajo del promedio. ¿Y cuáles son los elementos que se evalúan para determinar cuáles son estos cantones con mayor desarrollo y con menos? Vamos a ver, el concepto o el índice de desarrollo humano que lanzamos ayer con los cálculos y demás se alimenta de una metodología global y esa metodología global con la que nos evalúan como país también considera 3 elementos básicos del desarrollo humano. O sea, no es tan amplio como para tener, o sea, es un concepto bastante complejo, pero entonces la decisión es concentrémonos en lo básico, ¿verdad? Y entonces ahí entra tener una vida larga y saludable, tener acceso al conocimiento y un bienestar material adecuado. No es tampoco que buscamos que tengamos muchísimo dinero en cualquier cantón, pero que sí podamos tener acceso a un buen poder adquisitivo. Ya mencionábamos algunos de los cambios que hemos ido observando incluso de pandemia. Algunos otros que resaltaría de lo que hemos podido ir viendo a lo largo desde el 2007, entiendo, desde el que se hace el informe. O sea, hay como en el Atlas incluimos 5 índices. De esos 5 índices hay uno que particularmente tiene un patrón diferente y tal vez más adelante podamos conversar, pero la norma es que los cantones fronterizos, los cantones de las costas están rezagados. O sea, ayer justo en la presentación yo les mencionaba un ejemplo para que tengamos una idea, porque a veces cuesta mucho como pensarlo. O sea, hay que hacer un análisis detallado en cada cantón, pero yo les decía que, por ejemplo, imaginemos a una persona joven casi saliendo del colegio, con buenas notas, con actitudes y con todas las habilidades para optar por una carrera universitaria X, pero una de esas personas vive en Montes de Oca y otra de esas personas vive en La Cruz. O sea, no es cierto que para esas 2 personas las posibilidades de acceder a una educación universitaria van a ser las mismas, porque probablemente la persona de La Cruz va a tener que trasladarse al centro del país, despegarse de su familia, tener que aprender un montón de cosas sola, y entonces esas son como las diferencias que marcan, se van cerrando como las posibilidades del desarrollo de las personas, y entonces hay una explicación, digamos, en términos de distancia, pero hay muchísimas cosas que queremos evidenciar con el Atlas para que se tomen en cuenta a la hora de diseñar programas, políticas y demás, para que podamos ayudar, ¿verdad? Y quitar un poco el tema de la desigualdad en las personas. Ahora bien, sí, ¿cómo impacta esto con las políticas públicas? Porque al final de cuentas es tener esta información a mano para que instituciones y a los que atañen también los problemas sociales puedan desarrollar esas políticas en favor de esos cantones más rezagados. Verás que la experiencia ha sido que cuando hacemos el lanzamiento del Atlas, se nos han acercado mucha gente de diferentes sectores, sobre todo gobiernos locales. Entonces, lo que hemos hecho es generar sesiones especializadas para ver en profundidad cada uno de los cantones, acompañarles en el uso de los datos, generar planes de desarrollo local alimentados en datos, y eso pues ha generado, los gobiernos locales han sentido que experimentan una diferencia, ¿verdad? De nuevo, la invitación es a explorar
cada una de las realidades, a explorar a dónde tenemos un mayor poder de incidencia. En este atlas particularmente hicimos una serie de análisis de correlación, como para buscar, por ejemplo, si los cantones con menor desarrollo humano tienen mayores índices de criminalidad, por ejemplo, o si menor desarrollo humano significa una mayor vulnerabilidad a temas de desastres y demás, y hay resultados interesantes, pero todo se traduce en cierta medida a que hay una institucionalidad distinta para abordar los principales desafíos que tienen los cantones. Entonces no es una coincidencia, ¿verdad? Y no es un tema de que, bueno, sí, entonces ahí es que hay demasiadas cosas feas o no, ¿verdad? Es un tema de posibilidad de llegar y de generar incidencia. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay cantones donde las desigualdades y los índices de violencia son mucho más altos que en otros. En el caso de los que son más bajos, ¿cuál considera usted que han sido? Claro, ya nos dijo que hay una institucionalidad que es diferente. ¿Qué hacen diferente las instituciones en estos cantones donde la desigualdad y la violencia contra las mujeres es más baja? ¿Qué hacen diferente estas instituciones a lo que hacen en las instituciones en los cantones donde es más alta? Es que empecemos por la presencia, ¿verdad? No necesariamente hay presencia de todas estas instituciones en los lugares más alejados, ¿verdad? En el PNUD nosotros tenemos diferentes especialistas. En el caso de género, nuestra especialista Rafaela Sánchez ha trabajado mucho y fue quien nos ayudó a hacer este tipo de análisis y pues llega a la conclusión de que no es una casualidad, ¿verdad? Que definitivamente cantones como Montes de Oca, como Escazú y demás, que son cantones que presentan una menor cantidad, digamos, de denuncias por infracciones a la ley de violencia contra las mujeres, violaciones y demás, tienen más articulación y tienen más presencia, tienen mayor acompañamiento a las mujeres, quizá, pero pasa por un tema también, incluso de presencia. Ahorita estamos en un proyecto con algunos cantones de la zona norte y pues ahí una empieza a conversar con la gente y la gente dice, o sea, tenemos, por ejemplo, problemas importantes como el tema del suicidio, pero no hay quien atienda, no hay quien acompañe aquí a ciertas personas. Entonces va más allá y lo que buscamos con el Atlas es dar una herramienta para poner un punto de partida, para valorar qué es lo que está pasando, a dónde es que tenemos mayores fallos y a partir de ahí poder generar alguna incidencia. Y en el caso de la violencia en general, la conclusión es similar. Este cruce que hicieron es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? Sí, sí, es la primera vez que lo hacemos, ¿verdad? Y el proyecto ha ido creciendo y nos facilita o nos alienta a hacer este tipo de cosas. Pero es que lo que definitivamente hay como esta correlación, ¿verdad? Sin embargo, yo sí les diría que es importante como no tomar conclusiones precipitadas, ¿verdad? Porque hay una explicación fuerte por lo general de las condiciones y de las cuestiones que pasan en cada uno de los cantones. Sin embargo, en el PNUD también estuvimos participando en un proyecto que se activó ante el tema de la creciente tasa de homicidios en el cantón de Punta Arenas. Y entonces ahí se entrelaza con otros conceptos que también tiene el Atlas, pero ahí es importante que dentro de los cantones, que es donde trabajamos, hay diferencias importantes. Entonces, a lo mejor el análisis de un cantón por completo no sirve porque tenemos que irnos a un nivel más bajo como distritos, como barrios y demás, porque en ese caso en particular se identificaron que el problema está en 3 distritos muy pequeños proporcionalmente del cantón de Punta Arenas. Entonces, si nos vamos a un análisis a nivel de distrito, probablemente vamos a encontrar que no, en esos temas no necesariamente tenemos que trabajar de manera global, sino atender a ciertos distritos que son los que están generando mayor incidencia en temas de violencia. Sí, muy interesante. Ya un poco con la experiencia anterior, usted me decía que muchos interesados son gobiernos locales, por ejemplo, en conocer esta información. ¿De qué manera se ha trabajado en otros años partiendo de esta información que, como usted bien lo señala, es más bien un punto de partida para que puedan seguir haciendo cosas?
Es interesante porque pensaríamos que estamos en un momento en que tenemos mucha más información que hace muchos años, y eso es una verdad y eso es una fortaleza que tenemos. Sin embargo, pensar en información cantonal no es tan fácil, ¿verdad? No es tan disponible, o no es información de calidad, o información que presenta algunas limitaciones que limitan su uso a nivel de gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, viene que lo que podría decir es que sé que, ¿verdad? Y hemos acompañado ciertos procesos en este planteamiento de los planes locales de desarrollo humano y demás, para que se haga uso de los datos. Además, los cantones han ido... Han presentado mucho interés en conocer, en usar más información, pero todavía tenemos un desafío importante en términos de quitarse el miedo a usar los datos. Sí. Yo creo que todavía, ¿verdad?, seguimos tomando decisiones a veces a ciegas, o por moda, o por, ¿verdad?, por lo que me parece a mí que podría ser, pero definitivamente respaldarse en datos sería lo ideal, y tomar decisiones a partir de conocimientos sería lo ideal. Insisto, nos hemos acercado y sabemos de gobiernos que ya están usando los datos y que están esperando que salga una actualización para ver si hay un resultado en las políticas que han implementado, pero bueno, ahí vamos, poquito a poco. Claro, y también cómo las municipalidades de estos, justamente, me imagino que los de menos desarrollo son los que menos se enteran de estas cosas, o las que generalmente los buscan son las que están generalmente con índices de desarrollo humano más avanzado. No necesariamente. Existen algunos esfuerzos. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que nos llamaron a hacer la presentación de la herramienta del Atlas en un espacio de la zona norte, ¿verdad? Pero de pronto uno llega a San Carlos a ofrecer, digamos, y a contar un poco más y a dirigir un poco el análisis, pero pensemos en un cantón como Los Chiles y La Cruz, lo que representa para un gobierno local, o para un representante, un líder, una lideresa, asistir a una actividad de estas en San Carlos. O sea, es un esfuerzo enorme por el tema, por ejemplo, de la infraestructura vial, por decir algo, ¿verdad? Entonces se vuelve complicado. Estamos trabajando, y entonces en proyectos por ahí pensamos que ahora vamos a tener un acercamiento mayor, pero ahí vamos a ver siempre en disponibilidad y ofreciendo las herramientas que podamos. Ahora tenemos la virtualidad, que puede ser, no es lo mismo para estos temas, pero puede funcionar. ¿Y cómo hacen ese primer acercamiento los gobiernos locales interesados? Nos escriben en la página donde está disponible todos los recursos que tiene el Atlas. Hay información de contacto. Pueden llamar a la oficina y preguntar por mí. Yo siempre atiendo cualquier consulta, cualquier duda y cualquier actividad. Me va dirigida automáticamente a mi nombre ahí sobre el tema del Atlas. ¿El informe tiene algún tipo de recomendaciones puntuales para los cantones o para las instituciones? El informe no se enfoca en dar conclusiones ni recomendaciones puntuales, porque no se termina, ¿verdad? No podríamos terminar de hacerlo. Invita a la reflexión, invita a que reflexionemos juntos, ¿verdad? Pero no es posible, porque el desafío o el objetivo principal es dar datos que son escasos. Claro. Entonces, ese es el enfoque principal. Intentamos hacer este tipo de análisis que le comentaba antes, como para también dar algunas herramientas o algunas ideas de por dónde podrían desarrollar un análisis, pero no, definitivamente lo más que podemos decir es que hay un desarrollo humano desigual en el país, y hay cantones que necesitan atención, yo diría que urgente. En el informe tenemos otro índice, que es el índice de pobreza multidimensional, que trata, digamos,
evalúa 16 privaciones que pensaríamos que son básicas en cada uno de los cantones de los hogares del país, y encontramos el cantón, ¿verdad?, que no es el único que tiene condiciones tan extremas, pero encontramos un cantón como Los Chiles, donde el 62% de las personas están experimentando una pobreza multidimensional y tienen en promedio 6 o más privaciones, y hay un 11% que están en una pobreza multidimensional severa. Eso quisiera ahondar un poquito, poner un poco más en contexto. Esta pobreza multidimensional o estas privaciones, ¿cuáles son algunas de ellas? Porque algunas hasta podrían ser, hay gente que podría ser que son impensables en Costa Rica, ¿verdad? Hay gente que piensa que San José es Costa Rica, o que el GAM es Costa Rica, o que la realidad de sus cercanos es la realidad aproximada del resto del país. Totalmente. ¿Verdad? Y desde hace unos años, sobre todo en el ambiente político, se venía hablando de que hay varias Costa Ricas, de que hay 2 Costa Ricas, que votan muy distinto, por ejemplo, ¿verdad? Yo no diría que hay solo 2, tal vez hay más, pero sí hay desigualdades muy grandes. ¿Cuáles son estas privaciones de las que usted habla puntualmente? Son 16, ¿sí? Y decirlas todas me cuesta un poco, sí, pero algunas. Vamos a ver, imaginemos un hogar, ¿verdad?, en Los Chiles. En ese hogar... Imaginémonos todos, sea como sea que vivamos, viviendo en las condiciones que usted nos va a nombrar. Ok. Vamos a ver, estamos en un hogar donde hay una persona entre 20 y 25 años que no tiene bachillerato y que no está estudiando en la educación formal, que adicionalmente tiene una persona adulta mayor que no recibe ningún tipo de pensión. Adulta mayor. Que tiene un mal estado en las paredes, en el techo, en el piso, y que no tiene un adecuado método de recolección de basura. O sea, que no hay un servicio de recolección de basura donde vive. Exactamente. Ya ese hogar, por tener esas 4 privaciones a la vez, es un hogar que se considera multidimensionalmente pobre. Porque los desafíos que tiene ese hogar para el día a día son muchísimo más altos que otros hogares que tenemos en esa Costa Rica, San José, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no haya nadie que experimente ese tipo de cosas, pero sí podría parecer más raro. Claro, y hay cantones en el GAM también que muestran esos índices. Exactamente. Entonces, a partir de eso hay cuestiones como el tener internet, hay también cuestiones como el tema de la forma de alcantarillado, hay cuestiones de talento humano y otras cosas que se consideran en el índice, pero son privaciones que yo considero que tampoco son tan inalcanzables. Son básicas, ¿verdad? Y corresponden en plena teoría a políticas públicas que se están llevando a cabo, que están implementadas en el país, ¿verdad? Que están tratando de dar frutos, y a partir de eso se basa, no es un antojo, ¿verdad? Y algunos de esos cantones que este sería más o menos el índice de bienestar material en general, o que tienen esta parte de bienestar material bajo, ¿verdad? Nos mencionaba Los Chiles. De pobreza multidimensional. De pobreza multidimensional, Los Chiles. Ahí de nuevo, fronteras, costas, ¿verdad? Los Chiles, La Cruz, toda la parte de los cantones de Limón, ¿verdad? Hay casos como por ejemplo el cantón de León Cortés. Digamos, León Cortés en este momento tiene 25% de las personas viviendo en pobreza multidimensional, pero tiene 25% también de personas que ya tienen 3 privaciones, están a punto de caer en la 4ª. ¿Verdad? Entonces, eso es como, tenemos esos indicadores todos para que ustedes puedan consultarlos en el momento que quieran, pero todos esos análisis son muy importantes y toda esa información está ahí. Por eso resulta tan oportuno sentarnos a conversar con la gente y explicarle todo lo que está pasando en su cantón y todos los indicadores y los datos y por dónde podrían orientar sus políticas y demás. Claro. ¿Por qué es importante tener este Atlas de Desarrollo Humano 2024? Por tener información. La información es escasa y porque definitivamente, como le digo, estar tomando decisiones a ciegas y sin datos es
sumamente peligroso. El Atlas, además de los indicadores que hemos conversado, tiene muchísima más información que trata de visibilizar desigualdades, porque incluso hay un análisis que se hace para ver qué es lo que pasa dentro de los cantones, ¿verdad? Entonces ya ese análisis con la información que tenemos por lo general obedece a casi que lo que pasa, las diferencias que se encuentran en los distritos, pero sabemos que incluso dentro de los distritos hay barrios que tienen oportunidades totalmente diferentes. Y que podrían cambiar mucho los números del cantón completo. Exactamente. ¿Ustedes están a disposición de la sociedad en general, de las municipalidades, de grupos comunales, etcétera, para ser contactados y compartir esta información? Totalmente, ese es el propósito. Después del lanzamiento del Atlas, ese es el trabajo que viene. Ver cómo potenciamos el uso de estos datos y el acompañamiento a quien quiera acercarse y ayudarle a utilizarlos. ¿Cómo se les puede contactar? Pueden escribirnos en la página web donde está el Atlas, que es la página web del PNUD Costa Rica. Ahí hay un correo correspondiente, y si no, pues pueden perfectamente contactarme directamente a mi correo, que es paola.omodeo@undp.org. ¿Otra vez? Paola.omodeo sin H, así como OMODEO, omodeo @undp.org. UNDP.org. Perfecto. Un placer, doña Paola Omodeo, especialista en estadística e investigadora de Atlas 2024 del PNUD Costa Rica. Gracias por acompañarnos aquí en Contexto. Gracias. Gracias. En Contexto por Extra Radio. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Estados Unidos decide 2024. Cobertura especial con todo el equipo periodístico de Grupo Extra y la periodista Glenda Umaña como invitada especial. Para que usted no se pierda ningún detalle, a partir del lunes 4 de noviembre vamos a tener una cobertura especial con toda la información más destacada y directamente desde Washington, D.C. y otros sitios clave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta elección desde la comunidad costarricense en Estados Unidos? Sus historias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Estados Unidos decide. Una cobertura exclusiva para Extra Noticias que incluye un amplio seguimiento en vivo de todo lo que esté pasando. Además, analizaremos ampliamente las repercusiones que trae esta elección para nuestro país. Acompáñenos, su cita es aquí a través de todas las plataformas del Grupo Extra. Más información, más actualidad, más cerca. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Con la llegada de la temporada navideña, muchas empresas se preparan para atender el aumento de demanda en productos y servicios, lo que genera una notable oferta laboral. Este periodo, que abarca desde noviembre hasta enero, representa una oportunidad clave tanto para quienes buscan empleo temporal como para quienes desean adquirir experiencia laboral. Hablamos y ponemos en contexto la oferta laboral para esta temporada alta. Ricardo Carvajal, asesor económico de la Cámara de Comercio, conversó con nuestros compañeros de Desde Buena Mañana. Lo escuchamos. Efectivamente, esta es una etapa del año sumamente dinámica para el sector comercio.
Aquí confluye el Viernes Negro, la Navidad y el fin de año, ¿verdad? Que es la mejor temporada para el comercio. Y desde la Cámara de Comercio de Costa Rica hacemos siempre una estimación de los empleos que se generarán a partir de este mayor dinamismo. Para este año hemos estimado la creación de 13.000 empleos, 13.000 empleos temporales. Estos son empleos que se generan para atender la mayor demanda de consumidores en los comercios. Se necesita mayor personal de bodega porque hay una mayor rotación del inventario. Se necesita también más cantidad de cajeros. Y es también necesario, pues, todas las personas que trabajan en esta cadena comercial, pues son necesarios en esta temporada, y de ahí que este año esperamos unos 13.000 empleos. Realmente pensamos que será una temporada muy exitosa para el comercio, y esto es una buena noticia para el país, pues el comercio es el que más genera empleos en el país. Y vamos a ver este crecimiento del empleo. Claro, don Ricardo, sumamente importante en un momento también donde hay muchísima gente todavía desempleada. Yo le quería consultar, ahora son 13.000 empleos. Importante aclararle a la gente que aunque sean empleos temporales, tienen que tener igual los mismos derechos que un empleado que sí labora todo el año, ¿verdad? Me refiero con respecto a seguro, horas de almuerzo, etcétera. Así es, las condiciones laborales son las mismas, son contratos, eso sí, ¿verdad? Con un tiempo finito, ¿verdad? No como muchos de los contratos de las personas que tienen, pues están contratadas, digamos, a largo plazo, ¿verdad? Que tienen un plazo indefinido. En este caso son contratos con un plazo de 2-3 meses, pero igualmente, como dice usted, tienen igual todos los derechos laborales que corresponden. El sector que más contrata, uno supone obviamente que tenga que ver con el comercio, los almacenes, etcétera, pero sigue siendo el gran protagonista de la contratación temporal en esta época. Así es, el comercio en términos generales, ¿verdad? Durante todo el año es el sector económico que más empleo genera. De los más de 2 millones de personas empleadas que tenemos en el país, aproximadamente 400.000 son empleadas en el sector comercio. Eso habla de la importancia del sector en la creación de empleo. Y eso se explica porque el comercio sigue siendo un sector muy intensivo en el uso de personal, ¿verdad? Se necesita atender a las personas, ¿verdad? Hay otros sectores donde usted puede reducir mucho más la contratación de personal, ser más eficiente con el uso de tecnología, pero bueno, como el comercio tiene mucho de relaciones personales, de atender al cliente directamente, es un sector que genera muchos trabajos. No sé si usted lo tenga a mano, Ricardo, o si se hace un estudio muy concreto de cuánto dinero circula o cuánto se hace en compras, si eso hay un estimativo de cuánto... ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cuánto dinero gastamos todos en comercio comprando cosas el fin de año? ¿Eso se establece así? Sí, efectivamente las mediciones del Banco Central miden, ¿verdad?, el crecimiento de la actividad económica, o en general la actividad económica para diferentes sectores económicos. Para el comercio, nosotros hemos estimado que este año habrá un aumento de 61.000 millones de colones en ventas, eso en comparación con el periodo anterior. Pero en cuanto a las ventas del último trimestre, si vemos el año pasado, fueron más de 1 millón de millones de colones. ¿En total? ¿Fin de año? En total, para todo el país. El último trimestre es más de 1 millón de millones de colones. Don Ricardo, la actividad que se espera para este año, para fin de año, me refiero con respecto a actividad comercial, ya va a incrementar en comparación con el año anterior, porque había sido un poco lento. Los comerciantes han dicho que tal vez ellos esperaban una reactivación pues mejor.
sobre todo después de la pandemia y que ya tenemos estos años donde ya la cosa económicamente empieza como a mejorar un poquito más, y los comerciantes habían reclamado eso, que tal vez no había sido como ellos habían esperado. Sí, de hecho este año hemos visto un mejor dinamismo del sector comercio, y eso se explica por varias razones. Primero, tenemos los indicadores de confianza tanto de empresarios como de consumidores en niveles altos. ¿Por qué es importante fijarnos en las expectativas y en los niveles de confianza? Bueno, si un consumidor considera que a futuro su condición será peor, ¿verdad?, intentará contener un poco su consumo, ahorrar, no hacer gastos extraordinarios. Y lo mismo los comercios, ¿verdad? Un comercio que no tenga confianza de cara al futuro, pues va a evitar contratar más personal, va a contener algunos gastos, ¿verdad? O no va a querer entrar en algunas inversiones, ¿verdad? Abrir una nueva tienda, además. Claro. Y cuando los indicadores de confianza están altos, pues eso genera que tanto consumidores como empresarios, ¿verdad?, inviertan más y consuman más. Sí. De manera que los indicadores de este año están en niveles bastante altos. Tenemos un buen dinamismo de la economía. El Banco Central espera que crezcamos un 4%, y eso se está viendo reflejado ya en el comportamiento del consumidor en las tiendas. La temporada de Viernes Negro, aunque en algunos comercios está apenas empezando, otros desde hace ya un par de semanas hemos podido ver que ya empezaron con descuentos de Black Friday. Y por eso, como les decía, tenemos la expectativa de que será una temporada muy exitosa. En Contexto por Extra Radio. Teníamos la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Buena Mañana con Ricardo Carvajal. Sí, muy interesante. Asesor económico de la Cámara de Comercio, hablando sobre todo lo que implica la oferta laboral para esta temporada alta que viene, donde muchísimas personas que acostumbran, incluso que digamos que no tienen una actividad económica fija, les gusta o buscan o acostumbran de alguna manera buscar colocarse en estos meses para generar un ingreso, o incluso algunas personas que tienen otras actividades informales buscan este tipo de ingresos, sobre todo pensando en que, bueno, en fin de año es pues una época con muchísimos gastos en las casas, y además que luego viene la famosa cuesta de enero y la temporada escolar, ¿verdad? Y entonces todos estos ingresos para muchas familias son muy importantes. Sí, Luis Diego, hacer compras inteligentes, como dicen, hacer un presupuesto, pero respecto al tema de la creación de empleos, hablaba Ricardo Carvajal, asesor económico de la Cámara de Comercio, de alrededor de 13,000 empleos temporales que se van a generar ya en esta época del año, donde las compras aumentan. Sabemos que el comercio es lo que más demanda. Hablaba de puestos en bodegas, cajeros, todo lo que tiene que ver con el comercio va a estar a partir de esta temporada por contratos temporales, es decir, unos 2-3 meses. Y estar atentos a todas esas personas que están en búsqueda ya, o incluso ya enviando su información o contactando, haciendo estos primeros acercamientos con las empresas, con los comercios, para que puedan llamarlos en esta temporada. Sí, y tener en cuenta, ¿verdad?, también el tema de la seguridad, ¿verdad?, de que siempre hay personas que tratan de aprovecharse, ¿verdad?, con ofertas falsas o tratando a veces de ofertas reales, pero que buscan de alguna manera explotar a algunas personas o sacarnos la platita por medio de engaños. Así que también mucho cuidado y mucha atención con esto. Sí, Luis Diego, tenemos también muchas cosas para recordar. Hoy empezamos mes, empezamos efemérides y datos que ya les vamos a contar cuáles son. Lo que tenés que saber. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Yo le voy a contar, Luis Diego, y también a todos los que nos escuchan, que hoy es el Día Internacional del Veganismo. Un 1 de noviembre marca una fecha importante
para todos aquellos que son veganos. Esta celebración honra y promueve un estilo de vida basado en el respeto a los animales y a la toma de decisiones cotidianas que eviten su explotación, porque esto no es solamente de alimentos, es que también hay otros productos que, como sabemos, tienen componentes animales, y las personas que se declaran veganas evitan o buscan otras alternativas para precisamente proteger a los animales. Son admirables. Tengo un par de amigos y amigas veganos y son admirables, realmente. En realidad los mueve un amor por los animales. Sí. Y es tan fuerte que a veces en condiciones donde yo diría va a caer en la tentación porque no hay nada más, buscan la manera de encontrar productos, de encontrar lugares, e incluso a veces de pues saltar algunas horas o algunas cosas hasta que puedan conseguir los productos que vayan acorde a su creencia, ¿verdad? Y a su estilo de alimentación. Sí, son personas muy comprometidas, ¿verdad?, con su causa. Sí. Les vamos a contar algunos datos curiosos del veganismo, porque el primer vegano fue el filósofo Pitágoras. Sí. Imagínense a Pitágoras siendo vegano. Uno de los primeros y más famosos veganos fue el filósofo matemático griego Pitágoras, que vivió durante a siglos atrás, antes de Cristo. Además, Platón, Da Vinci, Tolstoy y Voltaire y otras figuras históricas también eran veganos y tenían una dieta basada en plantas. Sí, y bueno, Pitágoras, recordemos que Pitágoras tenía este grupo llamado los pitagóricos, que eran sus seguidores, que estudiaban muchísimas cosas, ¿verdad? No solo el teorema de Pitágoras y cosas matemáticas, sino estudiaban muchas cosas relacionadas con la música, con el alma, con la transmigración de las almas, con la geometría sagrada, etcétera, y toda esta escuela iniciática de los pitagóricos, donde todos seguían estas costumbres, y eran cientos de pitagóricos. Entonces también tenemos que decir que si Pitágoras era vegano, los pitagóricos por consiguiente también en su mayoría probablemente eran veganos, así que era un grupo fuerte de veganos desde el siglo IV, ¿verdad? Sí, y bueno, también lo que les comentábamos, que no solamente ser vegano es algo que respecta a la alimentación. También la característica principal, sustituyen alimentos y productos de origen animal por otras alternativas saludables y ecológicas. La gran mayoría de ellos rechazan cualquier tipo de producto animal, y es por eso que no solo tienen que pensar en lo que están comiendo, sino también en la ropa, en cosméticos, ya que, por ejemplo, el cuero, algunos ingredientes provienen de animales. Sí, correcto. Bueno, muy interesante. Hoy, entonces, es el Día Mundial del Veganismo. En 1604, déjeme contarles que en el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. Otelo, también conocida como Otelo el Moro de Venecia, es una de las tragedias más famosas de William Shakespeare. Se centra en la historia de Otelo, un general veneciano de origen africano, y su relación con Desdémona, su esposa. La trama explora temas como los celos, la traición y el racismo. La obra se representa por primera vez en el Whitehall Palace de Londres, un lugar importante para la corte inglesa en esa época. Ese estreno tuvo lugar ante la audiencia real, lo que resalta la relevancia de la obra en la cultura de esa época. Estamos hablando del año 1604. Sí, yo siempre me imagino esas épocas, Luis Diego, de cómo esto era muy importante, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el arte, la ópera, tal vez lo conocemos ahora porque han ido evolucionando y lo vemos de manera muy distinta, pero me imagino, como usted bien decía, aquí en Londres, Shakespeare presentando, esta obra Otelo, muy, muy, muy recomendable para que todos amantes también de la cultura y del arte. En 1955 comienza la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un conflicto armado que se desarrolló durante la Guerra Fría. El suceso enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en el sur, conocidos como el Vietcong, y el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. 1955, un 1 de noviembre, inicia la guerra de Vietnam. Sí,
Guerra de Vietnam, que generó una gran cantidad de contenidos posteriormente en la cultura popular, ¿verdad? De series, etcétera, que retrataban esta aventura y esta fatídica guerra de Vietnam para los Estados Unidos. Un día como hoy, en 1939, nació el primer conejo nacido por inseminación artificial. 1 de noviembre del 39, el biólogo Gregory Pincus mostró públicamente el primer conejo nacido por inseminación artificial. Esto ocurrió en la Academia de Medicina de Nueva York, donde junto con sus colegas Min Chue Chang y John Rock explicó su experimento. Se extrajo un óvulo de una coneja, lo fertilizaron artificialmente y luego se implantó en el útero de otra coneja, quien llevó la gestación hasta obviamente dar a luz. Este logro fue un avance grande en la reproducción asistida, tecnología que posteriormente influyó tanto en la ganadería como actualmente en los tratamientos de fertilidad humana. Así que gracias a Gregory Pincus, sus colegas y a estas conejitas implicadas en la primera inseminación artificial en 1939. Así es, bueno, gran avance en la ciencia y hasta hoy en día, ¿verdad? Como usted bien lo decía, no solamente pues en este momento fueron los conejos, pero ha evolucionado también a otras especies animales. 1955, sobre el lago Michigan se abre el puente del estrecho de Mackinac, el puente colgante más largo del mundo. El 1 de noviembre de 1957 se inaugura este puente conectando las penínsulas superior e inferior de Michigan con 8 kilómetros de longitud. Fue en su momento el puente colgante más largo del mundo, eso sí iba a decir, porque me imagino que ya a este momento habrá otros. Esta obra de ingeniería reemplazó un sistema de ferries incapaz de gestionar el creciente tráfico y es hoy un ícono de la región. Sí, ahí en Michigan le tienen un nombre a este puente, le dicen el Mighty Mac o le dicen el Big Mac también. ¿Lo has cruzado vos? El Gran Mac. No, nunca he estado por ese lado. Pero sí, dice que atravesarlo puede dar miedo. Cada año, especialmente en el Día del Trabajador, muchos conductores se sienten intimidados por la altura y el balanceo. Y para ayudarlos, el servicio de la autoridad del puente ofrece conductores designados que cruzan el puente con sus vehículos. Imagínense. Bueno, aquí contarles que estamos buscando el dato para actualizarles ahora cuál es ese puente colgante más largo del mundo. Ajá. Dice que está en Shandong, en China, el puente de la bahía de Qingdao, una de las ciudades de Qingdao en la provincia, y me disculpan en la pronunciación, a través de las aguas del sector norte de la bahía de Qingdao. Su longitud es de 42.5 kilómetros. Wow. Y reduce la distancia entre las localidades de esas ciudades Qingdao y Guangdao en 31 kilómetros. Imagínense cómo ha avanzado la arquitectura, que el más largo del mundo, tiene 42 kilómetros y en el 57 este de Michigan que estábamos hablando tenía 8 kilómetros de largo. Sí, esto se inauguró en el 2011, el que es actualmente el más largo del mundo, el puente colgante, estamos hablando. Sí. El puente sobre aguas más largo del mundo. Anteriormente el puente sobre agua más largo del mundo fue el de también lago Pontchartrain en Estados Unidos, en Luisiana. Bueno. Por ese dato del puente más largo en China. Bueno, un día como hoy también se lanzó en 1968 un disco que se llama Wonderwall Music de George Harrison, que era parte de los Beatles. Este disco, vamos a ver, el disco no tuvo mayor relevancia. Era un disco instrumental, era la banda sonora de una película que se llamaba Wonderwall. Y digamos que vamos a ver, la importancia más grande del disco radicaba en que era el primer álbum de un Beatle en solitario, después de haberse separado. Y luego, pues bueno, tiene algunas particularidades, como que mezcló algunos géneros, ¿verdad? Música india, sobre todo, con elementos del rock. Los instrumentos y los músicos que incluyó
eran indios también, como Ashin Khan y Manfurus Misra, que le dieron sonidos y texturas diferentes a este disco. Y bueno, aunque esta palabra Wonderwall fue más conocida luego en la música por el éxito de Oasis en los 90, el disco se llamaba Wonderwall Music porque era básicamente la banda sonora de la película, que se llamaba Wonderwall. Y ahora que estamos hablando de que este disco tenía elementos indios, voy a aportar uno que no lo tenemos aquí escrito, pero que conversaba ahora temprano con una compañera, y es que millones de indios alrededor del mundo y seguidores de la cultura india celebran también en estos días el Diwali. ¿Qué es el Diwali? O el Deepavali, como también se conoce, que es una celebración, digamos que es como la celebración de las luces. En las casas, en la entrada de las casas, se hacen caminitos de luces. O sea, usted puede poner candelitas o cosas, cualquier cosa que simbolice un caminito de luz. A ver, déjeme buscarlo porque digamos que lo que significa Diwali es la victoria del Dharma sobre el Adharma. O sea, de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. Esto que está reflejado en una cantidad de culturas distintas con distintos nombres, pues se celebra en estos días. Y también en México, a partir del día de hoy, ¿verdad? Comienzan las festividades por el Día de Muertos. Sí. Que no es por Halloween, que fue ayer, es por el Día de Muertos, que es mañana. Las festividades del Día de Muertos en México, como ya ha quedado retratado en películas y documentales, y todos tenemos bastante cercanía con la celebración del Día de Muertos, comienzan a partir del día de hoy. Qué lindo, Luis Diego. Yo me puse a buscar aquí del Diwali, como usted lo pronuncia, y me gusta mucho porque dice que es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Correcto. Y el bien sobre el mal. Correcto, sí. Qué profundo, ¿verdad? Sí, y qué metáfora más bonita jugar con la oscuridad y la luz, porque también me puse a ver un poco aquí de las fotos de esta tradición y se ve hermoso. Y uno de los significados que también le dan los indios, ¿verdad? No los hindúes, ¿verdad? Hindúes es cuando profesan la religión del hinduismo, indios son los de nacionalidad india. Los indios, ¿verdad? Le dan un significado también de la victoria del conocimiento sobre la ignorancia. Wow. Sí, más profundo todavía. Qué bonito, ¿verdad? Deberíamos implementar más celebraciones con la luz y con la oscuridad. Ahora, esta es una celebración que, digamos, astronómicamente está marcada entre ayer 31 y hoy 1, pero es una celebración que toma más o menos 5 o 6 semanas, donde se preparan comidas indias, etcétera, y se comparte mucho en familia. Un dato más, Luis Diego, a raíz del 1 de noviembre, hoy es el día también de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, una festividad de gran relevancia en la tradición cristiana que rinde homenaje a todos los santos y mártires desconocidos y conocidos. Sí, profundas raíces históricas y culturales que se entrelazan con las creencias y prácticas de diversas comunidades a lo largo de los siglos, de todos los santos. Entonces, bueno, noviembre viene, ¿verdad?, con muchas efemérides. Por ahí ya más avanzados tendremos el Black Friday también. Sí. El día que, como bien lo mencionabas, el Día de los Muertos. Sí, que no hay que confundir el Día de los Santos que se celebra hoy con el Día de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre. ¿Verdad? Son dos celebraciones distintas. Sí, hoy es para todos los santos. Exactamente. El 28 es el día que suelen hacerse esas bromas. Las bromas del día, el mal llamado Día de los Inocentes. Ya veré qué me invento ese día. Sí, excelente. Bueno, lo que no va a ser una tomada de pelo, por supuesto, y jamás lo es toda la información que tenemos para ustedes en Grupo Extra, donde estamos en modo Estados Unidos decide 2024. Estamos cerquísima de las elecciones la próxima semana en los Estados Unidos, donde los norteamericanos escogen entre demócratas y republicanos, entre Kamala Harris y Donald Trump. Y nuestros compañeros Paul Ulloa, Aarón Chinchilla,
Diego Sandí, etcétera, están destacados en los Estados Unidos, con la guía, la presencia y la dirección también allá de Glenda Umaña y todo un equipo que va a traernos muchísima información en torno a las elecciones en los Estados Unidos. En Contexto no se queda fuera de esto y a partir del lunes tendremos informes y conexiones directas desde los Estados Unidos, sobre todo con don Paul Ulloa y con Aarón Chinchilla. En Asiento Extra, en Tiempo Extra, también tenemos para el próximo martes pensado un programa especial en vivo desde los Estados Unidos con analistas internacionales y con todo lo que está por acontecer allá. Y hoy pues tenemos muchísima más información también en el noticiero en Extra TV 42 y a través de Extra Radio 92.3 en 3 minutos, Rita. Sí, muchas gracias por escucharnos. Ya nos vamos, nos despedimos y ustedes que pasen muy buen fin de semana. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.